Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Este es el video de la ayudantía 10, ya que lamentablemente no pudimos hacerla presencial debido a que teníamos pruebas los dos ayudantes de cátedra. Bueno, yo hoy día les voy a hacer el ejercicio, hoy día les voy a hacer el ejercicio 1 de la ayudantía. Y para eso antes vamos a pasar por un repaso rápido de lo que son los esfuerzos internos. Como bien sabemos, las fuerzas distribuidas tenemos acá que pueden ser rectangulares, en donde su área termina siendo su largo por su altura. Pueden ser triangulares, donde la fuerza externa termina siendo largo por altura dividido en 2. Y pueden ser trapezoidales con estas fórmulas extrañas. Acá lo rojo serían los centros geométricos, ¿cierto? De gravedad. La notación que siempre hemos visto, de esta forma cuando es de izquierda a derecha y de esta forma cuando es de derecha a izquierda, siempre con ojo cuidado para los cambios de tramo. Y además agregamos esto que es muy importante, que es cuando tenemos una fuerza distribuida encima de un digamos, una viga, un marco que está chueco, que tiene un ángulo, como es el caso de acá, para pasarlo a fuerzas distribuidas en el plano x' y', ¿cierto? Digamos este x' y este', suponiendo que el inicial es ix, ¿cierto? El que conocemos todos. Para eso se hace de esta manera que tengo acá, en donde con el ángulo que tengo acá abajo se hace todo, y la fuerza distribuida en y, que sería esta de acá, pasa a ser la fuerza por coseno del alfa al cuadrado, y la que está en x, que si le hacemos un zoom podemos ver que son estas líneas que van así, hacia allá, sería la fuerza distribuida por seno por coseno, que ya lo veremos en el ejercicio de a continuación. Bueno, entonces el ejercicio nos dice que determinemos los diagramas de esfuerzos internos del siguiente marco. Como bien ustedes ya saben, el primer paso para desarrollar todo este tipo de ejercicio es encontrar las reacciones. Entonces, para encontrar las reacciones, nosotros vamos aquí yo ya las tengo puestas, donde tenemos una Y, una X, un BX y un BY, ya que los dos son apoyos simples, y tenemos una rótula. Así que sabemos bien que vamos a poder conseguir resolver todas las reacciones. En primer lugar, vamos a dividir esta fuerza distribuida en dos. Siempre que haya una rótula conviene dividirla en dos, la que está a su lado derecho y a su lado izquierdo, ya que cuando hay el cálculo de reacciones eh, se considera las partes que están a su derecha o a su izquierda. Entonces, para acá al lado izquierdo vamos a hacer una fuerza distribuida, una fuerza puntual, que va a ser de 2 toneladas fuerza por 4 metros, es decir, 8 toneladas fuerza. Y para este lado de aquí sería 2 toneladas fuerza por 3 metros, aquí, que sería entonces 6 toneladas fuerza. Y como bien saben, porque se aplica en la mitad, acá habrían 2 metros, acá habrían 2 metros, acá habrían 1,5 metros y acá habrían 1,5 metros, ¿cierto? Porque se aplican en la mitad del rectángulo. Entonces, lo primero y lo más inteligente es partir con un momento en A. ¿Por qué en A? Conviene partir en el momento en A porque así se nos va a X, a Y y además BX, y solo nos queda una incógnita como DBI. De esta manera no tenemos que empezar a hacer digamos, sistemas de ecuaciones. Si hiciéramos un momento acá, hacia la derecha tendríamos las dos ecuaciones de Bx y Bi, entonces no nos serviría, y lo mismo con rótula hacia la derecha. Entonces partamos con el momento en A. Para el momento en A, ¿cierto? Lo tenemos en ese punto. Vamos a tener la fuerza de 4 toneladas fuerza, que gira en sentido horario, o sea, negativo, que va a ser menos 4. Vamos a obviar las unidades, ya que son todas en unidades de toneladas fuerza y metro. Y entonces sería menos 4 por su brazo de 4 metros, ¿cierto? Su brazo ahí, por 4.
Después vamos a tener 8 toneladas fuerza por su brazo de 2. Esto es negativo, ¿cierto? Horario, menos 8 por 2. Después vamos a tener el 6, que va a ser menos 6, también en horario, por 4 más 1,5, ¿cierto? Que vamos a anotarlo acá como 4 más 1,5, simplemente por orden. Y después Bx no nos interesa y después nos va a quedar que un Bi positivo por 4 más 7 metros, 4 más 3 metros, que van a ser 7 lógicamente, y esto va a ser igual a 0. Y con esto nosotros vamos a llegar a un BI igual a 9,29 toneladas fuerza. Y ahí está. Luego vamos a seguir con el siguiente paso. Como ya tenemos una fuerza en I, nos conviene hacer sumatoria de fuerzas en I, ya que la única incógnita es BI. Entonces, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Y nos va a quedar como, en I tenemos a masa I, tenemos menos 8, menos 6, ¿cierto? Menos 8, menos 6, y vamos a tener más BI. Y eso es igual a 0. Y como ustedes bien saben, ya conocemos BI de la parte de arriba, y con esto nos va a quedar que AI va a ser igual a 4,71 toneladas fuerza, ¿cierto? Y luego ya tenemos a BI y AI. Podemos proceder a calcular la rótula hacia la derecha o hacia la izquierda, la que sea a nuestro gusto, digamos. Yo voy a hacer momento de rótula hacia la derecha, ya que tengo menos fuerzas a este lado. Entonces hacemos sumatoria de momentos en la rótula hacia la derecha. Y esto nos va a quedar como el sentido antihorario del 6, menos 6, por su brazo de 1,5 metros, que ya habíamos dicho, más BI, porque es antihorario, por su brazo de 3 metros, y después vamos a tener menos Bx por su brazo de 4 metros. No, perdón. 4 metros. Y eso va a ser igual a 0. Y con esto vamos a llegar a un Bx igual a 4,71 toneladas fuerza. Por último, y como bien ya se darán cuenta, nos quedaría hacer una última sumatoria de fuerza en X igual a 0, en donde simplemente nos va a quedar masa X menos Bx más 4, que son las únicas reacciones en X. Entonces dijimos masa X menos Bx más 4 igual a 0, en donde AX simplemente va a ser igual a 0,71 toneladas fuerzas. Y con eso tenemos todas las reacciones. Podemos ahora partir a hacer los tramos. Entonces paso 2, como aquí puse, ya con las reacciones, todas las reacciones que calculamos puestas en el gráfico, aquí tenemos que dividir en tramos. Como bien recordarán, los tramos se dividen por cada vez que hay un cambio de dirección en la viga, cuando hay una nueva fuerza, cuando hay una rótula. Es decir, siempre que hay algo extraño, ustedes cambien de tramo. Es mejor que hagan un tramo que debería hacerse, digamos, en un tramo, es mejor que lo dividan en dos y hagan dos tramos, porque van a llegar también a la solución, a que les falte un tramo en donde no llegaría. En este caso, vamos a tener acá, no tenemos ninguna fuerza externa desde el inicio, entonces vamos a tener un tramo 1. El tramo 2 va a ser desde aquí hasta la rótula, ya que tenemos una única fuerza distribuida y el tramo parte el 4, así que no hay problema. Y por último vamos a tener acá un tramo 3, ya que esta fuerza distribuida está en todo el tramo de la misma manera. Tramo 3. Lógicamente, aquí conviene realizar el tramo 1 hacia así, el tramo 2 así y el tramo 3 en ese sentido, simplemente por la simplificación de los cálculos. Entonces vamos al tramo
al paso 3, que sería directamente resolver los tramos. El primer tramo, como ya bien lo vimos, pertenecería a un x entre 0 y 4, ¿cierto? Aquí, como bien puse acá, ustedes verán que nuestra fuerza axial es siempre la que va, digamos, en la misma dirección que la viga. Entonces es importante que lo mantengan bien. Ustedes podrían acá rotar la viga si se las hace más fácil, pero no es necesario y queda de esta forma. Si se dan cuenta, en n, los valores de n simplemente sería, hacemos equilibrio de fuerzas en todas las direcciones y vamos a tener un más n más 4,71 igual a 0. Con esto vamos a tener que n vale igual a menos 4,71 y sabemos que n en la posición 4, que siempre evaluamos en la última posición, va a ser igual a menos 4,71. Después evaluamos b. b está en sentido positivo. Ojo con eso. B normalmente es hacia abajo y por eso es negativo, pero ustedes tienen que tener ojo con cómo son las notaciones del ramo, en donde el B siempre va hacia abajo de la viga. Y como nosotros definimos lo positivo así, tenemos que ser consistentes. Entonces acá vamos a tener un más B más 0,71, ¿cierto? Igual a 0. Entonces B va a ser igual a menos 0,71 y lógicamente B evaluado en 4 va a ser igual a menos 0,71. Después vamos a tener por último los momentos en donde partimos siempre desde donde estamos viéndolo, donde vamos a tener un momento positivo, ¿cierto? Más, y donde esta fuerza no va a ser momento, no va a aplicar ningún momento, pero esta de acá sí, que va a aplicar un momento positivo también, de 0,71, porque va a girar anterior por un brazo de x, ¿cierto? Que es el brazo genérico, y eso va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que m es igual a menos 0,71x. Y si evaluamos m en 4, yo ya lo tengo calculado, m evaluado en 4 nos da menos 2,84. Luego, pues, una vez que han terminado con el tramo 1, no hay ninguna dificultad en este tramo, pasamos al siguiente tramo. Vamos acá, vemos que también va entre 0 y 4. Y acá hay que tener mucho ojo con cómo se transmiten las cargas anteriores. Si se dan cuenta, veamos el n. El caso del n se transmite hacia arriba y vale menos 4,71. Entonces, por notación, acá iría hacia abajo. Si va hacia arriba, va hacia abajo, pero vale menos 4,71. Después, lo mismo con el corte, con el b. El b iba hacia la derecha con un signo de menos 0,71, pero entonces por acción-reacción ahora va hacia la izquierda y hay que conservar el signo de menos 0,71. Y por último el momento tenemos un momento que nos dio negativo de menos 2,84, pero nosotros vamos a conservar los mismos signos simplemente por comprensión, en donde si el momento aquí lo anotamos positivo, acá lo anotamos negativo, y con el signo tal y con el valor que encontramos, menos 2,84. Una vez que ya hicimos acá por notación los cambios de acción-reacción y encontramos que todos nos dieron negativo, eso significa que están todos al revés. Ahora recién, y lo voy a hacer acá, podemos ordenar el dibujo e anotarlo de manera coherente, donde vamos a tener que todos los signos simplemente significa que el sentido está erróneo. Entonces vamos a anotarlo así. Acá vamos a tener un 0,71, además del 4. Y además vamos a tener el momento que es hacia abajo de 2,84. Ojo con eso, es importante que sean consistentes con los signos. Si se dan cuenta, yo hice acción y reacción acá solo por notación y después reemplacé los valores que llegamos negativos y ahí recién me di cuenta que tenía que cambiarle el sentido. No se pase el salto en esos pasos, es importante que sean consistentes. Vamos con n. En la fuerza axial vamos a tener de nuevo un más n, ¿cierto? El que tenemos acá en un inicio. Y luego vamos a tener un más 0,71, ¿cierto? Ahora el corte pasa a ser axial. Y esto va a ser igual a 0, en donde n va a ser igual entonces a menos 0,71, ¿cierto? Pero, perdonen, acá me estaba faltando lógicamente el 4, ¿cierto? Que también va hacia allá, más 4. Entonces n va a ser igual, esto igual a 0.
va a ser igual a menos 4,71. Perdón, eso, se me estaba olvidando el 4 que tenemos acá. Importante. Y n evaluado en 4 de nuevo va a ser igual a menos 4,71. Después, el corte b. Vamos a tener menos b, ¿cierto? Va hacia abajo. Y acá solo tenemos un 4,71 hacia arriba. Más 4,71 hacia arriba. Más la fuerza distribuida, ¿cierto? La fuerza distribuida, si bien no recuerdan, vale 2 toneladas fuerza partido en metros. Y acá tenemos una distancia x. Entonces, esto va a estar aplicado acá, en la mitad, y va a valer 2 por x, ¿cierto? El área. Y va a estar aplicada a x medios de distancia. Importante eso. Entonces acá nos faltaría restar un 2x, y esto va a ser igual a 0, en donde b va a ser igual a menos 2x más 4,71, perdón. Y esto, evaluado en 4, va a ser igual a menos 3,29. Por último, nos quedaría el momento. El momento, también, como bien recuerdan, es simplemente integrar b más los residuos, pero igual hagámoslo. Acá lo aplicamos de acá, vamos a tener un momento positivo. Vamos a tener el residuo acá de más 2,84. Vamos acá a hacer a fuerza de acá, nos hace un momento negativo de menos 4,71 por su brazo x. Y esta fuerza de acá nos hace una fuerza positiva de 2x por su brazo x medios. Y esto nos va a quedar entonces que m es igual a x cuadrado negativo, ¿cierto? Esto todo es igual a 0, entonces esto pasa hacia el otro lado, se nos simplifican los dos y nos queda un menos x cuadrado. Después este término pasa al otro lado como positivo, más 4,71x. Y este que está positivo pasa como negativo, menos 2,84. Y esto, evaluado en 4, simplemente reemplazándolo, nos da 0. Si nos vamos al gráfico, este es el final del tramo 2. Y sí o sí tiene que ser 0 porque es una rótula. Entonces acá confirmamos que estamos en una rótula y es una manera de confirmar que vamos bien en el ejercicio. Si no llegamos a que el momento de la rótula es 0, algo tiene mal, un signo, algo. Entonces, esta es una manera de comprobar que efectivamente van haciendo bien el ejercicio. Vamos con el tramo 3, que es el tramo chueco que dijimos que lo íbamos a hacer de derecha a izquierda. Lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que el diagrama se calcula en la barra. Y esa distancia de ahí, marcada en azul, sería, por Pitágoras, este término al cuadrado más este término al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y la raíz. Y eso va a ser igual a 5, ya que es un típico triángulo pitagórico, 3, 4, 5, es conocido. Entonces nosotros acá notamos que x va a pertenecer entre 0 a 5. Y vamos a tener esto acá. Entonces, primero veamos esto acá. Tenemos esas reacciones. Tenemos este ángulo alfa, que lo podemos conocer. De hecho, alfa, si bien no recuerdan, va a ser arco tangente de cateto opuesto partido en cateto adyacente. El lado de acá valía 4 y el lado de acá valía 3. Entonces sería de 4 tercios, lo que es igual a un 53,13 grados. Entonces calculamos el ángulo y lo primero que tenemos que hacer para resolver un ejercicio con viga, digamos, chueca, tenemos que pasar las reacciones y toda la fuerza a nuestro plano x' y prima, ¿cierto? Que acá lo tengo seleccionado, que es con las direcciones de la viga. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos simplemente, para poder entender mejor la conversión, voy a hacer acá la viga, la voy a pasar a mi plano XY como para solo verla. Y vamos a ver que las fuerzas, si las dibujara en este plano, me quedarían así, de 9,28, y así, de 4,71. Y acá los ángulos serían alfa y serían alfa. Esos serían nuestros ángulos. Simplemente pasándolo al plano XY para entenderlo mejor. Aquí, yo, por el propósito de pasarlo de manera más sencilla, simplemente las paso acá, en donde mi x' va a ser igual a, ¿cierto? Conservando los signos, hacia allá negativo, hacia allá positivo, positivo, negativo. Entonces nos va a quedar menos 9,28
por seno, ¿cierto? Cateto opuesto, que es el de allá, de alfa, menos 4,71, también negativo, por, y aquí coseno, ya que es el que acompaña el ángulo, por coseno de alfa. Y en i nos va a quedar todo lo contrario y hay que tener cuidado con los signos. El 9,28 va hacia arriba, entonces va a ser coseno y hacia arriba positivo. Y el 4,71 sigue estando hacia abajo, entonces va a ser negativo, pero con ahora en vez de coseno, seno. Y esto nos va a dar, desarrollándolo porque ya tenemos todos los ángulos, un 10,26 en x y nos va a dar un 1,8 toneladas de fuerza en y. Ojo, ¿cierto? Esto nos va a dar negativo, que nosotros lo definimos hacia allá, entonces va, perdón, hacia arriba, entonces tenemos que ser consecuentes con los signos, que simplemente va a ser un 10,26 mirando hacia arriba, ¿cierto? Porque nos daría así menos 10,26. Y yo lo di vuelta de inmediato a 10,26. Y ahora, por último, tenemos que fijarnos en esta carga distribuida que tenemos que pasarla al plano XY. Y aquí vamos a ocupar las fórmulas que están acá abajo. Fijémonos en esto solamente. Entonces, dado una carga así, que es la que mismo caso que tenemos, pero al revés, nuestro ángulo alfa ya lo conocemos. Esto simplemente es hacer un espejo acá y el caso es exactamente el mismo. No se compliquen con eso. Vamos a tener que la carga distribuida en y va a ser la carga por coseno al cuadrado de alfa, es decir, 2 toneladas fuerza partido en metro, que es la carga distribuida, por coseno de alfa al cuadrado, ¿cierto? No es el alfa, es todo el coseno. Y el Q de X va a ser acá 2 toneladas fuerza partido en metro por seno de alfa por coseno de alfa. Esto sale simplemente de una descomposición trigonométrica en donde se pasa esta fuerza distribuida a una fuerza resultante. La resultante se pasa a X y a Y, o sea, a X del plano y a Y del plano, y luego, por último, se vuelve a descomponer en el nuevo eje X y el nuevo eje Y. De esa manera se descompone esta fuerza distribuida y se llega al resultado que se quiere. Entonces, una vez calculado esto, esto nos va a dar en I, que vale 0,72, lógicamente toneladas fuerza partido en metro, y en X nos va a dar un 0,96. Está además decir que estos valores lógicamente tienen que ser menores a 2 porque son la descomposición trigonométrica de este 2. Y si llegaran a un valor más grande del que realmente tienen, preocúpense, algo hicieron mal de nuevo. Entonces vamos a tener acá, tenemos nuestro dibujo acá, vamos a tener este caso así, ¿cierto? Por notaciones así. Y vamos a pasar las fuerzas distribuidas que recién encontramos al plano. En primer lugar, dijimos que en I va a valer 0,72, entonces vamos a tener acá, así, con las flechas hacia abajo, ¿cierto? Que esto va a valer ahí 0,72 toneladas fuerzas por metro. Esto es solo porque la fuerza distribuida está arriba, entonces cuando está así, esto se puede simplificar, cuando la fuerza va hacia abajo, esto se puede simplificar así y así, ¿cierto? Se pasa a ese plano así. Entonces nos queda la fuerza así y además nos faltaría la que va en X, que va hacia abajo, que simplemente se representa así, con flecha hacia abajo. Bueno, y acá sigue, pero para no tapar eso, que vale 0,96, dijimos. 0,96 toneladas fuerza partido en metro, ¿cierto? Vamos a anotarlo acá. Toneladas fuerza partido en metro. Y esto, al igual que cualquier fuerza distribuida, tenemos que calcularle su área, su área, digamos, y aplicar el punto de aplicación. Entonces, en este caso, lógicamente, la fuerza de Ni nos quedaría acá y valdría 0,72 por X, 0,72X. Y la fuerza también estaría en la mitad porque es simplemente en una línea, sería hacia acá abajo y valdría 0,96 por X como fuerza resultante. Estas estarían aplicadas ambas a X medios.
porque son rectangulares, no hay ningún problema con eso. Entonces aquí, por fin, una vez pasados al plano a nuestros planos X' y prima, vamos a calcular nuestra fuerza axial. Vamos a tener más N más 10,26 menos 0,96x, que es la fuerza distribuida axial, y con eso estamos, ¿cierto? Con esto vamos a encontrar que N es igual a 0,96x menos 10,26, ¿cierto? Y con esto, si lo reemplazamos en 5, que es nuestro valor final del tramo, digamos, pongámoslo acá, N5 va a ser igual a menos 5,46. Para el caso de B, vamos a tener que va hacia arriba, entonces va a tener más B. Acá el menos 72, que lo aplicamos acá, menos 0,72x. Y aquí tenemos que sumarle un más 1,8, igual a 0. Con esto vamos a tener que B es igual a 0,72x menos 1,8. Y si reemplazamos este valor en B igual a 5, vamos a llegar a que el resultado es 1,8. Es decir, parte en menos 1,8 y termina en 1,8. Por último, y ya terminando el ejercicio, el momento del último tramo, hacemos momento en este punto, ¿cierto? Y nos va a quedar menos m, después momento que genera este 1,8, que va a ser positivo, más 1,8 por su brazo, que es x. Luego vamos a tener este de acá, que es negativo, menos 0,72x por su brazo x medios, ¿cierto? La fuerza vale 0,72x y por su brazo x medios. Y las fuerzas axiales, como pasan por el punto, digamos, de donde se está calculando el momento, no se consideran. Entonces, esto simplemente nos quedaría así, en donde m va a ser igual a... acá simplificamos esto y nos va a quedar 0,36. Y esto nos va a quedar menos 0,36x cuadrado más 1,8x. Y esto evaluado en 5 va a ser igual a 0. Lo que, de nuevo, nos confirma la condición de la rótula, ya que el tramo 3, si subimos aquí, termina en la rótula y nos hace que, digamos, nos da la continuidad de tramos que tanto buscamos. Por último, el último paso, el más importante, muchas veces solo revisan los gráficos y si están bien, lo dan por hecho que está bueno todo y no corrigen nada para arriba, sería graficar. Y aquí ojalá vamos a ir recordando un poco, vamos a ocupar un poco de memoria, vamos a acordarnos de los tres tramos, ¿cierto? Vamos al tramo 1 y tramo 2 del n, nos vamos acá al tramo 1 del n, parte en menos 4,71 y termina en menos 4,71, y el tramo 2 parte en menos 4,71 y termina en menos 4,71, es parejo. Entonces grafiquemos esos dos. Acá yo voy a definir que para adentro es negativo y para afuera es positivo. Entonces acá parte en menos 4,71 y termina en menos 4,71. Y en el siguiente tramo es lo mismo. Acá parte en menos 4,71 y termina en menos 4,71. Y así se grafica simplemente en un marco, negativo, negativo. Yo en general en las pruebas usaba diferentes colores para los tramos para que en estas partes no se confunda. Pero en realidad no es tan necesario si lo hacen ordenado, no deberían tener problemas. El último tramo, acuérdense que es de derecha a izquierda, o sea, así, es una función lineal, ¿cierto? Tenemos una x positiva, una función lineal positiva porque el 0,96 es positivo, que parte en menos 10,26 y termina en menos 5,46. Es decir, parte acá en menos 10,26 y se va linealmente hacia por aquí aproximadamente, que esto vale menos 5,46 y se unen así. Y esto negativo, quizá exagerémoslo un poco más para que se vea más, menos 10,26 y ahí. Con eso nos queda el gráfico de las fuerzas axiales. Vamos al gráfico del corte, en donde aquí tendremos que revisar los casos de nuevo.
el tramo 1 tendremos que es constante de menos 0,71 y el tramo 2 es lineal negativo partiendo en 4,71 y terminando en menos 3,29. Entonces hagamos esos dos tramos. El primer tramo sabemos que es lineal de menos 0,71 menos 0,71 negativo. En general siempre en los marcos se parte y se termina en los cambios de sentido, como que se grafica cada cambio de sentido por separado. Por eso les hacemos estas líneas así. Después, si bien no recuerdan, el tramo 2 partía en 4,71, que en este caso no tiene que haber continuidad entre los cambios de sentido, porque aquí el axial pasa a ser corte, etc. Tienen que tener ojo con eso. Partía en 4,71 y terminaba más o menos por acá en menos 3,29. Menos 3,29, perdón. Y juntamos, en donde acá vamos a tener negativo y acá vamos a tener, perdón, acá vamos a tener positivo y acá vamos a tener negativo. Por último, el último tramo en el corte sería acá, acuérdense, derecha-izquierda, lineal positivo, partiendo del menos 1,8 y terminando en el 1,8. Entonces acá partimos en el menos 1,8 y termina en el 1,8. Y así. Esto nos va a quedar negativo y este nos va a quedar positivo. Y ojo, que esto lo voy a hacer, ojalá con un color bien claro, perdonen, permiso. Algo así. Que aquí y aquí vamos a tener máximos del momento. Como bien nos recuerdan, en los cambios, cuando corte es igual a 0, vamos a tener máximos en el momento. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver los tramos. Entonces vamos acá, el momento en el tramo 1, aquí es lineal de, perdonen, acá sí. El momento en el tramo 1 es lineal de menos 0,71x, parte en 0 y termina en menos 2,84, ¿cierto? Entonces acá vamos a partir en 0 y terminar en menos 2,84. Si bien no recuerdan, el momento es al revés, entonces el negativo hacia arriba y cerramos el tramo. El siguiente tramo, tramo 2, es cuadrática, que parte en menos 2,84 y termina en 0. Y acá, ojo, tenemos que la cuadrática es x cuadrado así, ¿cierto? Entonces esta es negativa, vamos a tenerlo hacia abajo, menos x cuadrado. Y aquí, como el momento se grafica al revés, de nuevo subimos y nos queda así, en momento. Entonces vamos a tener que graficar, porque estamos yendo de izquierda a derecha, con este sentido. Y como bien nos recuerdan, partimos el menos 2,84 y terminamos en el 0. Y en este tramo tenemos un máximo. Entonces tenemos que ser consistentes con esto. Aquí partimos hacia acá arriba, en el menos 2,84, que en el momento siempre, si hay continuidad, por eso tenemos el mismo valor, vamos a tener un máximo, digamos acá, que el ejercicio no pedía calcularlo, pero sí tienen que graficarlo bien, y vamos a terminar en 0. Y de manera cuadrática, si bien no recuerdan, era con esta pendiente así. Entonces esto, perdonen, lo voy a hacer de nuevo, esto queda así. Vamos a hacerlo una vez más. Digamos, lo importante es que este punto sea el máximo, por eso ese es el punto máximo, ¿cierto? Y esto pasa a ser positivo acá y acá es negativo. Por último, el último tramo, de derecha a izquierda, vamos a tener de nuevo un momento, o sea, el cuadrático, que de nuevo hacemos así, queda x cuadrado, menos x cuadrado, y como es momento, de nuevo x cuadrado así, pero acá es de derecha a izquierda, entonces tenemos que fijarnos que va con esta pendiente, digamos, de esa forma, y parte en el 0, ¿cierto? Y termina en el 0. Entonces nosotros simplemente, sabiendo que parte y termina en el 0 y que tenemos un máximo en este punto, simplemente, perdonen, cambiamos de color, vamos a tener algo así. Y esto positivo, ¿cierto? Porque es momento con 0 y 0. Y con eso queda el ejercicio resuelto con todos sus diagramas de momento. Espero se haya entendido muy bien. Chao, nos vemos en el próximo video.